Cuando ustedes hagan clic en esa pestañita que se apareció ahí, en esa flechita hacia abajo. ¿Ya? Fíjense que les aparecen varias opciones. Sí. Aparecen fechas. Sí. Nosotros en este caso queremos ver los libros atrasados. Entonces la fecha de hoy día es 28 de agosto. Por lo tanto, todos los libros que están, todas las fechas antes del 28 de agosto son libros que están atrasados. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos los libros que tenían que devolverse el 18 de agosto. Y nos encontramos en este caso con 2 ítems que tenían que devolverse el 18 de agosto. No puede ser. O el 26 en este caso, ponte tú. Pon el 26 de agosto. No. Y aparecen curiosamente los libros que están atrasados. Por lo tanto, no tenemos toda la información de la tabla, sino que solamente despliega la información que nosotros necesitamos. Si trabajan con Excel 2010, que en el caso que tengo yo, es más inteligente aún porque uno puede cliquear por mes. En este caso, si ustedes se fijan acá, me da la opción, por ejemplo, de todos los libros que tienen que devolverse en septiembre. Miren, yo solamente cliqueo, tengo ahí septiembre, me va a desplegar solamente la información de septiembre, lo hace por mes. ¿Se fijan que ya ahora solamente hay 2? Solamente hay 2 registros en la tabla, entonces ya eso es una tabla que está filtrada. Eso se puede aplicar en todo orden de cosas. Por ejemplo, si yo quisiera irme a los usuarios, miren, si yo ahora le voy a sacar el filtro, vamos a seleccionar todos, para que aparezcan todos los datos nuevamente en la tabla. ¿Se fijan ahí aparecieron nuevamente todos los datos? Yo, por ejemplo, puedo saber cuántos libros se le han prestado a un usuario en particular. Entonces me voy a la columna de usuarios, la cliqueo, me voy a filtro, nuevamente, y yo quiero saber solamente los préstamos que le hice a un usuario en particular para poder hacerle seguimiento, por ejemplo, a la señorita Andrea González, que siempre devuelve los libros atrasados. Y me doy cuenta que la señorita Andrea González tiene 3 préstamos, que se los llevó el día 23 de agosto y tiene que devolverlos el día 26. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Me pongo en contacto con esta niña y la llamo y le digo, oiga, usted tiene 3 libros que tiene que devolver en la biblioteca, por favor, acérquese. Y ahí, para eso voy a mi otro tabla Excel que tiene los usuarios. Claro. Esas son las utilidades, eso podemos hacer con este caso con los filtros. Eso es cuando nosotros trabajamos con tablas súper grandes, cuando trabajamos con tablas con cientos y cientos de datos. Por ejemplo, cuando ustedes están en una biblioteca y están trabajando en circulación, que a mí me ha pasado, por ejemplo, que tiene que hacerlo con tabla de Excel, de repente te dicen, necesito que todos los libros que están prestados y que no han sido devueltos hasta hoy, eso es lo más clásico. Por ejemplo, necesito saber, esta usuaria que ya no está estudiando en esta casa de estudios, por ejemplo, necesitamos saber si tiene libros en préstamo de biblioteca. Y si ustedes tienen una tabla de Excel con 400.000 datos, 400.000 registros y columnas y mucha información, la única forma de encontrarlo es a través de los filtros. Esa es la utilidad de eso. Por eso es muy importante que ustedes sepan que se puede hacer. Se puede utilizar en todas las columnas. La opción de filtro. Se pincha y se va a datos, filtro y Claro. después... Autofiltro. Autofiltro. No se complique porque ahí se puede filtrar de muchas formas en Excel. Pero nosotros como bibliotecarios no vamos a utilizar funciones más avanzadas porque no nos van a pedir, háganos una tabla de gráficos. También podrían pedirnos en todo caso. Díganos en el inventario, por ejemplo, registre cuántos préstamos se han realizado durante el mes de septiembre, A nosotros por ejemplo. Y compárelos con los otros meses. Y compárelo con los otros meses. Verdad. Entonces yo en esta tabla me voy, filtro los textos de septiembre y voy a tener el dato, voy a tener el dato. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. ¿No? Qué bueno. Ahora, No, yo sí tengo una... Digamos. Es que eso del autofiltro, del filtro, no te lo entendí. Ya, vamos a En verlo. serio, no te lo entendí. Vamos a verlo nuevamente. Vamos a hacer un repaso. Hazlo ahí que aparece en pantalla. Sí. Ok. Cuando uno maneja mucha información en una tabla de Excel,
y uno tiene que localizar información en una tabla, uno tiene dos opciones, como dije: revisar uno por uno los registros, verificar lo que nos están pidiendo, o bien filtrar la tabla. En cada una de las columnas, cuando uno las selecciona, seleccionando la letra arriba, podríamos filtrar la información. Por ejemplo, yo quiero saber los préstamos que se han realizado solamente, y quiero ver solamente los préstamos que se han hecho a la señorita Andrea González en este caso. Yo me posiciono en la columna E, la cliqueo, me voy a filtro, que en tu menú está en datos, métete al menú datos que está arriba y hay una opción que se llama filtro. ¿Llegaste ahí? Sí. Y hay una opción que dice autofiltro. Sí, al ladito, como al lado derecho. Cliquea en autofiltro. Te fijas que si tú registras a Andrea González de dos formas diferentes, te van a aparecer, entonces uno siempre tiene que, y es algo muy importante para los bibliotecarios, que siempre tenemos que ingresar el control de autoridad. Siempre tenemos que ingresar un nombre de una persona o un usuario de la misma forma para evitarnos lo que te pasó a ti, que nos aparecen dos Andrea González. Clique Andrea González la primera. Te aparecieron los dos registros de Andrea González. Y ahí tienes la información referente solo a ella. Ah, Y no solamente... Voy a hacer lo que te pasó a ti para que lo vean ustedes también, ¿ya? Que es interesante. Miren, por ejemplo, si yo pongo... Si yo, por ejemplo, pongo Andrea González y es la misma Andrea González, pero yo lo escribo mal, y escribí Andrea González con Z. Y yo quiero hacer el filtro, me va a reconocer dos Andreas González. Y ahí se nos va a complicar la existencia cuando estemos trabajando en la vida real, porque vamos a tener registrado un mismo usuario con diferentes nombres. Eso mismo pasa en cualquier registro bibliográfico. Si nosotros tenemos un texto que está catalogado y la catalogación está mal hecha, es decir, la entrada del autor está hecha no uniformada, y tenemos, por ejemplo, Neruda como Pablo, y algunos libros que están como Neruda como Pablo y otros libros que están como Pablo Neruda, vamos a tener un problema en nuestras bibliotecas. Por eso siempre tenemos que tratar de uniformar. Siempre tenemos que tener conciencia de que cuando ingresamos información, datos de un usuario o de un autor, cualquier dato en una tabla, tratar de que sea una única forma de escribir. Por eso en En el caso del autor siempre la En el caso del autor siempre hay reglas, pero en el caso del usuario, uno como bibliotecario tiene que poner sus reglas y sus políticas dentro de la unidad de información. Yo ingreso los nombres de los usuarios de una forma solamente. Eso se aplica en Excel o se aplica en cualquier software de uso de automatización de biblioteca. Siempre cuando uno registra un usuario o registra un autor, tiene que ser de una única forma, para evitar la duplicación de información. Porque si no, vamos a tener que estar buscando por Andrea González con S, por Andrea González con Z, y nos vamos a demorar y vamos a tener que trabajar el doble. O sea, Y eso... Tiene que ser bien escrito. Claro, hay Eso que tiene- ser... Una de las cosas de que después lo van a ver en descripción o en catalogación, es que claro, hay que ser sumamente consistente con nuestros datos y aplicar ciertas políticas. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha. ¿Cómo se llama el Quijote de la Mancha? En muchos libros va a decir Don Quijote, en otro dice el Quijote de la Mancha, en otro dice Quijote y Sancho, el otro dice el ingenioso Hidalgo. el Sí. ingenioso Hidalgo. Ya. Entonces, nosotros como biblioteca tenemos que tener una forma de llamar a ese libro que cuenta la historia de Don Quijote y Sancho. Entonces, tenemos que elegir solo cierto título para identificarlo siempre. Y así cuando lo ingresemos en nuestra tabla, ya sea Excel o cualquier sistema, usar ese nombre.
Y eso es lo que se llama, bueno, títulos uniformes. Claro. Y en el caso de otra información es el control de autoridades, que se llama. Es decir, que hay una forma que manda a todos de cómo se debe decir tal cosa. Cómo se debe ingresar tal información. Porque si no nos va a complicar la vida, como dice mi colega aquí.